Y después hablamos un poco de estos artículos que me mandaste, que son divinos, que me los leí. Buenas noches, amigos de Centroamérica Cuenta. Estamos acá desde Autores en Cuarentena. Les saluda Claudia Neira, directora del Festival desde Managua. Estamos enlazando con Susana Reynoso hasta Buenos Aires, Argentina, quien va a moderar esta conversación con Alberto Salcedo Ramos, el cronista, periodista, columnista y tantas otras cosas colombiano. Susana también es una gran periodista cultural y literaria con una sólida carrera en periodismo en diversos medios de Argentina. También ha escrito y ha colaborado con diferentes revistas. Estamos acá muy contentos de tener este par de periodistas y destacados cronistas de la región. Los dejamos ahora con ellos y les recordamos que el próximo miércoles vamos a tener en este espacio una conversación entre Ángeles Mastretta y Juan Cruz a las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México, 2 de la tarde, hora de Managua y 8 de la noche, hora de Madrid. Pero no los interrumpo más y los dejo aquí con Susana Reynoso y Alberto Salcedo Ramos. Muchas gracias, queridos. Un beso hasta Buenos Aires y hasta Bogotá. Chao. Chao, chao. Muchísimas gracias. Bueno, Alberto es un maestro de periodistas, ¿no? Es un placer poder conversar con él. He leído su obra, leo sus artículos. Creo que, Alberto, sos uno de los mejores cronistas de América Latina y uno de los responsables de convertir la crónica en un género literario, o continuar por lo menos con la tradición de Gabo García Márquez, que muy pocos escritores llevan adelante en América Latina y en el mundo. Y creo sí que escribís con una lengua comprensible, una lengua coloquial, y como escritor tenés una característica que me gusta muchísimo, que es la humildad y esa cercanía que estableces con la gente de carne y hueso, la gente real, que es la que te proporciona esas historias que después nos compartís. Quiero empezar preguntándote cómo estás sobrellevando el confinamiento allí en Colombia. Ustedes han tomado, ustedes no, sino el gobierno, algunas medidas bastante parecidas a las que ha tomado el gobierno en la Argentina. Bueno, muchas gracias al Festival Centroamérica Cuenta, muchas gracias Claudia Neira, y para mí es un tremendo gusto estar aquí con Susa, con quien ya había compartido anteriormente en el Carnaval de las Artes en Barranquilla, ¿te acuerdas? Así es, una experiencia memorable. Estupendo, estupendo. Creo que esa vez te atropelló el calor o te sentiste cómoda ahí en ese espacio. Me sentí fantástica. Barranquilla es uno de esos sitios a los que uno quiere volver, sobre todo en carnaval. ¿Tú sabes cómo define Gabriel García Márquez a Barranquilla? Dice que en Barranquilla no hay prestigio que dure 3 días. Porque Barranquilla, sí, Barranquilla, mira, es una de las ciudades donde más funciona eso que los cubanos llaman radiobemba, que consiste en hablar, hablar todo el tiempo, sobre todo del prójimo. O sea, mira, yo he estado encerrado como todo el mundo, he salido muy pocas veces a diligencias puntuales como comprar comida. Para mí no ha sido, para mí ha sido duro el encierro en el sentido de que esta vez es un encierro determinado por las circunstancias. No es como cuando uno elige encerrarse para escribir. Claro. Ahora es que nos tocó encerrarnos. Esa circunstancia de nos tocó cambia las cosas, así uno esté acostumbrado a la vida de entre casa. Así Yo es. considero que, bueno, también la incertidumbre, el azar, ¿qué te digo? La incertidumbre, el imaginarse que uno está en riesgo, porque te cuento que el barrio donde vivo aquí en Bogotá, que se llama Chapinero Alto, fue declarado en emergencia porque es uno de los barrios que más casos de coronavirus tiene reportados. Cuando, wow. Claro, y la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se metió en este barrio con un megáfono a una mañana en que además nos despertó con la noticia de que estábamos en riesgo y era preferible que no saliéramos. De manera que mi cuarentena ha estado sin nada por la incertidumbre, por un poco de angustia y por el encierro forzado. He aprendido cosas de la culinaria que antes no sabía. Quizá no es que haya aprendido tanto de cocina como
tanto de ser tolerante frente a lo que cocino. Es decir, quizás sigo siendo el mismo chef desastroso de antes, pero ahora tengo mayor tolerancia frente a eso que cocino. Bien, bueno, ese es un aprendizaje, ¿eh? Porque normalmente uno termina enojado con lo que le salió mal, aún siguiendo las recetas que copió de alguna manera, ¿no? Sí, 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 es cierto, sí. Sí. Podés escribir, podés concentrarte durante largas horas, como cuando tenés la libertad de entrar y salir, de viajar. Lo que también cuando un escritor viaja lo lleva a lo mejor a una concentración más estrecha, sabiendo que tiene que entregar determinado material porque va a tener un viaje largo después, ¿no? Te voy a contar una cosa que quizá otros escritores que han pasado por Centroamérica cuenta han dicho ya. Cuando empezó el confinamiento, yo tuve un respiro porque me vi forzado a suspender los viajes. Los viajes son para nosotros los que escribimos un arma de doble filo. Por un lado, nos permite mostrar nuestra obra en festivales, en sitios a donde nos invitan, y por el otro lado, impide que podamos escribir con fluidez algo nuevo. Por lo menos, la cantidad de producción que se requiere, ¿no? Entonces, cuando comenzó el confinamiento, me vi metido en las 4 paredes de mi casa y decidí escribir, y muchas cosas que estaban atoradas en mi libro se desatascaron y el asunto empezó a fluir. Ah, qué bien. Con Eso sí mucha que es una frecuencia, gran noticia. claro, yo tengo un problema con la escritura, querida Susa. Me cuesta mucho decir no. Y como me cuesta mucho decir no, a veces termino metiéndome en problemas que no tendría, en los que yo no tendría que estar. Yo tengo colegas como Leila Guerriero, a la que admiro muchísimo, Mm. que tiene un no absolutamente de hierro, un no. Leila sabe decir que no, sabe escoger bien lo que hace, lo que no hace, y por lo tanto vive en función de su obra. Yo creería que también vivo en función de mi obra, pero con mucha frecuencia me meto en atajos por donde no tendría que pasar, simplemente porque no dije no a tiempo. Cuando empezó la cuarentena, muchos de los que me invitan a ir a sus ciudades se quedaron quietos y yo respiré aliviado. Pero a los pocos días se me acabó la dicha, porque entonces empezaron a invitarme a charlas virtuales. Que no, que ahora tengo un colegio y definitivamente me toca ahora lidiar contra ese enemigo. Ya no puedo viajar físicamente mientras estemos en la pandemia, pero estoy viajando a través de lo virtual y quitándole tiempo a mi trabajo. No lo digo por Centroamérica cuenta, que conste. Porque a esta hora nunca escribo, a esta hora nunca escribo. Porque claro, vos estás con una novela desde el año pasado, ¿no? Mucho material. A ver, yo estoy escribiendo un texto, un libro largo Sí, y sí. ambicioso, creo yo, sobre el periodo fundacional del narcotráfico en Colombia, que se dio con marihuana en los años 70 en la costa Caribe. En realidad no llevo un año con eso, llevo casi 5 años. De escritura sí llevo un año largo de escritura, pero metiendo la investigación, la documentación, los muchos viajes que he hecho, llevo casi 5 años. Ese libro estaba un poco atascado porque de verdad torpemente agarré un atajo que no me convenía. Hablé con un editor, el editor un editor amigo, me hizo unas observaciones sobre lo que él creía que no estaba funcionando en el libro, y en la cuarentena he podido hacer todo ese surcido que se necesitaba para que el libro empezara a andar bien. Bien, bien, bien. ¿Cuándo tenés fecha de entrega? Bueno, esa es una de las preguntas más duras que se le pueden hacer a alguien que escribe. Oye, ¿cuánto te falta? ¿Cuándo tienes que entregar? Nunca me imaginé que Susa me fuera a someter a esa pregunta, pero Pero normalmente si no te la hago yo, te la va a hacer el editor. sí, es cierto. Incluso el editor me la hace Muy seguido. a veces con un tono ríspido, ¿no? No, yo creería que este año no es una buena idea publicar ningún libro, ¿no?
Yo este año voy a estar claro. escribiendo. Este año, pues, es un excelente momento para pensar cosas, ¿sabes? Para pensar cosas, para encontrarse con uno mismo, para, para oírse uno mismo, porque tú sabes qué pasa cuando uno viaja tanto y va a muchos festivales y empieza a tener una vida de, entre comillas, escritor profesional, que uno se convierte en una persona que bordea peligrosamente los límites de la fantochería, ¿no? Porque uno empieza, uno tiene una especie de playlist, como los músicos, entonces uno anda por la vida con 3 chistes que ya se sabe, con 4 apuntes fáciles que tiene de momentos anteriores, como más o menos la gente suele preguntar o lo mismo o algo parecido, entonces uno ya tiene como un discurso demasiado entronizado y uno lo que hace es que hunde la tecla de play y le sale, y le sale la canción que ya se sabe y la voz se le cansa, se le va cansando la voz, porque le va saliendo un monólogo que es el reciclaje de otro monólogo que a su vez fue el reciclaje de un monólogo anterior y uno se convierte en un escritor cansado y se le va perdiendo su propia voz. Y si para algo sirve la cuarentena, es para encontrar dentro de uno la voz que estaba por allá silenciada, la voz que uno no oía por andar con la fantochería en los festivales diciendo ese discurso del que te estaba hablando ahora mismo, ¿no? El monólogo reciclado que me decías. Hablando de esto de la música, estuve escuchando tu programa y me parece precioso eso de contar historias a través de la música, ¿no? Tu programa por Radio Nacional que sale los sábados a las 10 de la mañana y que haces con Mario Jursich. Me gustaría que me contaras cómo llegaste a esa síntesis de en la música a la historia, porque normalmente el punto de partida de las historias para los escritores y para los grandes cronistas es otro, pero vos partís de la música y hay que ver cómo encajan esas historias en la música. Y además la querida Claudia Neira, quien también aprovecho para agradecerle muchísimo esta invitación, me dijo que tu programa ayudaba mucho a pasar la cuarentena. Bueno, la verdad que yo agradezco eso. Fíjate que nos encontramos 2 amigos, que somos Mario Jurcic y yo. Nos encontramos 2 melómanos. Nos encontramos 2 contadores de historias. Nos encontramos 2 conversadores. De eso tenía que salir necesariamente un programa de radio. Yo quiero hacer un reconocimiento a la directora que tenía la radio en la época en que nos buscaron, porque ella vio el programa donde no existía. Resulta que un día estábamos almorzando, había un almuerzo, esos almuerzos colectivos, esos almuerzos que tienen mucha gente y necesariamente se arman corrillos fragmentados, ¿no? Un grupito conversa aquí, otro grupito allá y otro más allá, porque es imposible que todos los de la mesa conversemos los unos con los otros. Nos tocó cerca la directora de la Radio Nacional y ella oyó la forma en que Mario y yo conversábamos en ese almuerzo y al final del almuerzo nos dijo, ustedes estaban haciendo allí un programa de radio. Ustedes hacen radio sin saber que hacen radio. De modo que a mí me encantaría que eso que ustedes hicieron hoy en el almuerzo lo hagan en la emisora. Los invito a que hagan un programa. Imagínate el oído que tendrá para inventarse un programa de radio donde no existía, ¿no? Por otro lado, yo no sabía que sin hacer radio ya era un hombre de radio. Lo digo porque la forma en que converso con Mario en el programa es como cuando lo hacía en mi tierra, en un parque, en una esquina. Es una tertulia, ¿no? Una tertulia que Claro. es una tertulia de 2 conversadores que disfrutan contar historias y La música. la música, porque resulta que yo me atrevería a decir, Susa, que escribo prosas porque no pude ser músico.
O sea, si yo hubiera cantado como Caetano Veloso o si hubiera escrito canciones como Serrat, es muy posible que jamás en mi vida me hubiera asomado por la literatura en prosa ni por el periodismo. Entonces, como que me digo, bueno, no puedo ser músico, entonces seré algo que más o menos se acerque a eso. ¿Qué? Alguien que tertulia sobre la música. Ahora, la música y elegir la música también requiere su tiempo. Los Sí, que hemos hecho y hacemos radio sabemos que elegir la música, sobre todo que acompañe los temas o las historias que querés contar, tiene un tiempo. ¿Cómo repartís eso, no? Porque el tiempo es uno solo. Ahora en confinamiento, calculo yo que debes repartirlo entre lecturas, sí. escritura, la preparación del programa que debe exigir también, ¿no? Mira, por las noches siempre oigo música, por las noches. Y te voy a confesar otra cosa. Yo creo que vas a coincidir conmigo. A veces te haré yo una pregunta, porque yo soy preguntón y tú tienes cosas que decir. Mira, yo hubo una época en que andaba leyendo periódicos, revistas, tenía como el afán de ser una persona informada porque, bueno, porque tenía en cuenta que yo soy periodista. Y me bañaba oyendo las estaciones informativas de la radio. Pero un día descubrí que eso me hacía mal, porque las estaciones de radio informativa, con honrosas excepciones, son tóxicas, son transmisoras de angustia, son amañadas en su enfoque periodístico de la realidad. Eh, Ujú. Te hacen creer que el mundo se está cayendo a pedazos. Yo a veces oía la radio y tenía la sensación de que cuando saliera del baño iba a encontrar un agujero por el cual me iba a ir hacia abajo porque ya el mundo se estaba acabando. Pero dejé de oír radio y me iba para la calle y veía a vendedores ambulantes que estaban vendiendo su mercancía con una risa de alegría. Y esos vendedores ambulantes nunca se reflejaban en el mundo de la radio. Yo dije, no, yo no voy a volver a oír esto. Yo me baño oyendo música. Pongo una playlist en Spotify, meto el celular en el baño y la paso divinamente, mucho mejor que si estuviera oyendo noticias. Yo decido cómo me informo y con qué tono consumo la información que me interesa. O sea, Bien. si yo abro, por ejemplo, la página del New York Times o la del País de España, yo empiezo a leer y eso no va a tener un tono histérico. Está leído con mi tono mental. Nadie me va a poner una fanfarria que sea ajena a la realidad. Nadie me va a venir a envenenar diciéndome a quién tengo que odiar ese día. Es decir, yo decidí consumir la información de una manera en que yo sea libre, en que yo tenga el control, ¿verdad? Y Bien. claro, porque es que no me acuerdo quién decía que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Yo todavía tiendo a creer en los periódicos, con algunas excepciones, ¿no? Sí, O, es o mi con, caso también. o con varias excepciones. Pero en la Y radio informativa, no, no. creo además que la radio, bueno, tiene un nivel de penetración distinto, una forma de entrar en uno y en la casa de uno que es completamente distinto a lo que pasa con los periódicos, aún los digitales, ¿no? Y quería preguntarte cómo encontrás las perlas musicales que pasás en tu programa, porque la Bueno, música que escuché el otro día es extraordinaria. Yo dije, sí, bueno, lo debe tener toda la mano. ¿Cómo haces esa investigación? me Porque la mandan. investigación de una historia que después vas a contar en una crónica estupendamente escrita, no es igual que buscar la música. Uno tiene que conocer muchísimo los antecedentes para derivar después de eso una historia, ¿no? Fíjate, eso tiene, la gente me manda, muchos amigos me Ah, mandan. Por otro lado, yo la descubro a veces de manera accidental o me pongo conscientemente a oír música para, 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 para encontrar una canción que considere digna de ser compartida con los oyentes. O bien. a veces digo,
hay una historia que quiero contar, porque recuerda que el programa se llama Del canto al cuento. Al cuento. No es solo la música que ponemos, sino las historias que contamos Mario y yo. Exactamente. El canto al cuento. Claro, fíjate, yo no sabía, por ejemplo, gracias a este programa que hago, me enteré de que la primera medalla de oro olímpica que obtuvo Colombia en unos Juegos Olímpicos se la dieron a unos músicos. Es decir, la delegación deportiva hizo el ridículo como suele suceder con mucha frecuencia. Es decir, nos derrotaron en todos los deportes, pero los músicos que amenizaron la clausura de los Juegos Olímpicos eran unos músicos colombianos llamados los Gaiteros de San Jacinto, unos campesinos de abarcas, sombrero. Tocaron también en el Zócalo de México, que fueron aplaudidos con frenesí por todo el público que estaba allí, y entonces el Comité Olímpico Internacional decidió concederles una medalla de oro. Entonces, claro, yo cuento esa historia y pongo una canción de los Gaiteros de San Jacinto. Ahora, sí, dilo. no, que la música está también presente en muchas de tus crónicas, ¿no? Estoy recordando ahora una, voy a buscar en el machete que compartimos o que me compartiste. Bueno, cuando callan los tambores, por ejemplo, eso que has escrito sobre Cartagena de Indias. Hay algo más que me mandaste que me gustó muchísimo, la del creador de La Gota Fría. Sí, el compositor de La Gota Fría, sí. Exactamente, estoy buscando el nombre exactamente. Emiliano Zuleta Vaquero se llama. Ahí está, el legado del viejo Mile, es Sí. el artículo. Sí. Y a mí me parece extraordinaria la investigación que hay detrás, por ejemplo, ¿no? Porque no es solo compartir la entrevista, el encuentro con el viejo Mile, sino que es ir mucho más allá y reconstruir una vida, la vida de un hombre de 86 años, y lo interesante es cómo toda esa vida tiene ese corolario que lo hace famoso cuando ya es mayor, que es La Gota Fría. O sea, es que me puse a buscar y a escuchar La Gota Fría porque dije, claro, ahora tiene sentido esta letra, después de conocer la historia que está detrás, ¿no? Claro. Mira que te voy a decir algo. Las primeras historias que conocí siendo niño fueron a través de los vallenatos viejos, no a través del periodismo. Cuando a mi casa llegaba el periódico, hago aquí la aclaración para decir que yo nací en Barranquilla, pero me criaron mis abuelos maternos en un pueblo que se llama San Estanislao. Un pueblo que en aquella época era muy atrasado, ¿no? Nos llegaba el periódico a las 4 de la tarde, ¿tú puedes creer? A las 4 de la tarde nos llegaba el periódico. A esa hora se estaba cerrando la edición del otro periódico, el del día siguiente. Es decir, que yo recibía el periódico cuando las noticias ya se habían convertido en lo que decía Héctor Lavoe en un periódico de ayer. Seguía siendo un periódico de hoy, pero en realidad ya era un periódico de ayer. Claro, eran un día un poquito más felices porque, bueno, no sabían lo que iban a pasar el día después, ¿no? No estaban enterados. Claro, y yo veía las noticias y veía al Shah de Irán, cuando yo era niño, al Shah de Irán, la reina de Inglaterra, el rey de España. Veía gente caminando entre la nieve con una corbata y un gabán. Yo decía, ¿pero dónde vive esta gente? Para mí, ver gente caminando entre la nieve con una gabardina era como ver marcianos, porque yo vivía en un pueblo caluroso donde andábamos en mangas de camisa, en pantaloneta, porque no soportábamos el calor. Y entonces el periódico me traía la figura de unas personas que estaban vestidas como si estuvieran en el Polo Norte, y yo no me reconocía en ese periódico, porque me traía la imagen de personas que vivían en un entorno geográfico distinto, personas a las que yo jamás hubiera podido encontrarme en una caminata. O sea, si yo hubiera salido a caminar, yo no hubiera podido encontrarme con la reina de Inglaterra. Pero cuando oía un vallenato, me decía, una señora patillalera
muy elegante, vestía de negro, formó en el valle una gritería, porque la nieta que más quería, la pechichona la consentía, un dueño de carro cargó con ella. Entonces yo sí decía, yo sí podría encontrarme con la señora a la que la nieta se le fugó con el chofer. Los vallenatos me hablaban de un mundo en el que yo me reconocía. Y esas fueron las primeras historias que yo conocí. He escrito mucho sobre música, en parte por eso. Mm. Y la ¿Te historia de Viejo pusiste, Emiliano responde a eso, ¿no? te pusiste a pensar el maravilloso rescate de cultura inmaterial que haces en estas crónicas? Yo soy una fanática del tema del rescate de la cultura inmaterial. Creo que el patrimonio inmaterial es lo que nos da mucha identidad y no sabemos que nos la da. Y buscando en tus artículos me di cuenta que hay un rescate de patrimonio inmaterial, ya sea vinculado con la música, con tradiciones. Estoy pensando, por ejemplo, en ese artículo sobre el pueblo que sobrevivió a la masacre, eh, al Amenizada con son de gaita. gaitas, exactamente, amenizado con gaitas. Ese regreso al pueblo después de esa masacre es un intento de recuperar tradiciones, conocimientos, saberes, todo lo que esa gente había construido junta. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en eso? Hay un rescate extraordinario que hay en tus artículos, ¿no? Fíjate que acabas de citar una crónica donde se ve lo que acabas de decir. Porque en la crónica del Salado, el Salado se llama el pueblo. Exacto. Además, ¿qué tal la ironía de un pueblo que se llama el Salado? Salado es sinónimo de mala suerte, ¿no? Ah, ¿en Claro, Colombia? en el Caribe en general, Ajá. Ah, qué buen dato. En el Caribe hispanoparlante. Acuérdate que el pescador de Hemingway, de la novela El viejo y el mar, era un Sí, hombre que no pescaba. Hemingway, exacto. Hemingway se inspiró en la figura de un pescador cubano llamado Gregorio Fuentes. Y Sí. a ese pescador se le recriminaba por estar salado. Estar salado en el Caribe significa estar de malas. O sea, es cuando no te sale nada bien te sale, ¿no? Bueno, el Salado se llama el pueblo y allí se cometió la masacre. Los habitantes fueron masacrados por un grupo paramilitar de extrema derecha que se robó los tambores de la Casa de la Cultura del pueblo, concentraron a la gente en una cancha de fútbol. A cada persona a la que iban a matar la ponían a bailar a son de tambores que ellos mismos iban tocando. Ellos mismos decían, bueno, métase en la rueda de baile. Era una cosa humillante, ¿no? Tocaban los Ujú. tambores, después que la persona bailaba, la mataban. Durante mucho tiempo, esos habitantes no querían oír música porque asociaban la música con la masacre. Como la masacre fue cometida en medio de tambores, a ellos les hicieron un trabajo de una terapia psicosocial, ¿no? Para ayudarlos a salir adelante. Y un día comprendieron que los tambores no eran un símbolo de barbarie, sino de liberación. Simplemente el verdugo utilizó los tambores para cometer una masacre, pero eso no les competía a ellos porque ellos no desvirtuaron la esencia del Exacto. tambor, fueron los verdugos. Entonces se dijeron que así como la música sirvió de fondo para la calamidad que habían vivido, la música también podría ser un buen marco para la liberación que necesitaban tener a partir de ese momento, ¿no? Hay una frase de Malraux que a mí me encanta y que yo siempre tengo a la vista para orientar el trabajo cultural que hago. La frase es la siguiente: todo aquello que en la muerte continúa siendo la vida es cultura. Entonces, en medio de la muerte del Salado estaban los tambores. Los tambores son la vida, por lo tanto, los tambores son cultura. Y qué extraordinario este rescate que haces, porque cuando callan los tambores, también está en esa crónica estupenda sobre Cartagena de Indias, donde explicás por qué bailan los negros.
porque necesitan, cuando bailan, ser visibilizados. Es el momento en el que existen, porque cuando los tambores callan, dejan de existir y siguen viviendo en esa marginalización horrorosa que yo he conocido en Cartagena de Indias, ¿no? Sí, es que Cartagena de India, como muchas de las ciudades, de esas ciudades coloniales fundadas por los españoles, son ciudades que se convirtieron lamentablemente digamos, como dice un amigo poeta, la mitad de la ciudad es un parque temático y la otra mitad es un apartheid, ¿verdad? Son Sí. ciudades que no viven en función de sus nativos ocurrentes, festivos, con una gran riqueza oral, sino en función de atender al que llega, de servirle al que llega, ¿no? Todas las ciudades tienen sus taras, ¿no? Ni más faltaba. Tú sabes que yo también me opongo un poco a eso a propósito del tema. Yo una vez vi a un colega, yo era un muchacho de 22 años tenía, y vi a un colega, a los 22 años yo vivía en Cartagena, que fue donde empecé mi vida laboral, mi vida profesional. Y llegó un tipo ya formado, un tipo ya que salía en televisión, un tipo conocido del periodismo colombiano, a Cartagena. Y entonces el tipo puso cara de genio cuando me dijo que iba a publicar en su noticiero una crónica sobre la otra Cartagena, la otra Cartagena. Entonces yo le dije, ¿cuál es la otra Cartagena? La que nunca le muestran al turista, la de la prostitución, la de la pobreza, la de... Yo le dije, pero es que yo no, yo recuerdo que quedé así como impresionado por lo que el tipo me dijo, ¿no? Dije, claro, la otra Cartagena. Pero después empecé a ver que esa crónica se repite perniciosamente. Mucha gente llega a esas ciudades con la misma cara de genio que puso aquel primer periodista a creer que van a contar que el agua moja. En realidad, a mí no me parece que el reto sea ir yo a Buenos Aires a mostrarle al mundo la otra Buenos Aires. Todas las ciudades tienen la otra, la otra. Barranquilla, donde yo nací, tiene la otra Barranquilla. Caracas tiene la otra Caracas. No hay que creerse genio por contar eso. Yo diría, Exacto. las ciudades son las ciudades son orgánicamente integrales. Sí, hay ciudades que discriminan, que excluyen, hay ciudades donde hay más pobreza que en otras, concedido. Pero si tú me buscas a mí una ciudad colombiana donde no haya exclusión, donde no haya desigualdad, donde no haya discriminación, me la tienes que mostrar. Yo no la conozco. A través de estos relatos, de estas crónicas, vas hilvanando hechos que son muy duros. No es que los hechos que contás se suavicen, pero digamos se amortiguan bastante, ¿no? Estoy pensando en la historia de esta mujer y su hijo que fue asesinado también por el ejército, el famoso caso de los falsos positivos que nosotros conocimos aquí en la Argentina. ¿Cómo aparecen estas historias en tu vida? ¿Abriste el periódico, encontraste la historia, como suele ser la fuente de muchos que escribimos, o la historia te llega de alguna u otra forma? Bueno, siempre me pareció una aberración que en Colombia se hubiese presentado una campaña de asesinato selectiva, bien orquestada, de gente inocente para hacerla pasar como guerrilleros dados de baja en combate. Eso me pareció tremendamente perverso. Más perverso si se tiene en cuenta el eufemismo que se escogió para nombrar aquello. No se le llamó campaña campaña criminal contra personas inocentes, sino falsos positivos. Es un eufemismo asqueroso. Es un eufemismo, es un eufemismo que termina estando al servicio de la mentalidad del criminal que orquestó todo aquello. Yo quería escribir sobre eso. Desde el primer momento quise escribir sobre eso. Me habían llamado del New York Times en español para escribir algunas historias. Ya había en ese momento publicado varias
y se me ocurrió escribir algo sobre una madre de los mal llamados falsos positivos. Entonces, no sabía sobre cuál de todas las madres lo haría. Y sencillamente fui a un sitio donde ellas se congregan, más o menos lo que pasaba en Buenos Aires con las Las madres madres de Plaza de Mayo. de la Plaza de Mayo, a las que por cierto yo conocí también. Yo conocí a Eve de Bonafini. Cuando yo la conocí no era tan mediática como se volvió después, ¿no? Era muy valiente esa señora, era una señora valiente. Y esta señora de mi crónica, simplemente cuando fui a la casa donde se reúnen, una de ellas mismas me dijo, no, mira, para lo que tú quieres contar, la ideal es ella, porque el hijo de ella era un muchacho retrasado mental, o sea, la aberración se nota de manera más dramática Claro, en la historia de esta señora, ¿no? Y Luz Marina en el país del horror, ¿no? así se llama, sí. Así se llama. ¿Seguís en contacto? Esto es una pregunta que alguna vez le hice a un famoso fotógrafo y me decepcionó mucho que me contestara que no. Así que cuidado con lo que vas a contestarme. No, fíjate que yo... No, si seguís sí. en contacto con aquellas personas que te han inspirado historias que son memorables y que están para siempre, porque después las incluís en los libros, se puede volver sobre ellas, porque algunas son atemporales, porque el horror, la tragedia de nuestros países es atemporal. Entonces, digo, bueno, a lo mejor rompe el contacto porque no podés tener contacto con todos los personajes que son parte de tus crónicas, ¿no? Bueno, fíjate que yo he sido de los que dicen de manera enfática que no, que procuro no ser amigo de las personas sobre las cuales escribo. Eso me atrevería a sostenerlo aún hoy. Ahora, no ser amigo de ellos no quiere decir que le cierre la puerta a cualquier posibilidad de contacto posterior que surja entre ellos y yo. Finalmente, yo diría que tenemos un lazo indisoluble. Ellos se van a morir y yo me voy a morir. Y vamos a quedar juntos en el texto en el que yo escribí sobre ellos. Si alguno de ellos me requiere o me llama por teléfono, y aún si me dijera que para tomar café, yo no le veo ningún problema a eso. Hay varios casos donde eso volvió a suceder. Hay casos donde mi crónica contribuyó de manera definitiva a que se resolviera un problema que antes no se había resuelto. Yo no tengo de mi oficio una visión mesiánica. No tengo una visión política de mi trabajo de contar historias. Pero te mentiría si no dijera que cuando una historia mía deriva en que a alguien se le resuelva un problema o a una comunidad, no a alguien, se le resuelva un problema, eso me procura una alegría única, ¿no? Me procura una gran alegría. En la crónica del Salado que contamos, yo hablo de una muchacha a la que le dieron un premio cuando era niña. La muchacha aparece en la crónica del Salado. Ella se llama María, no me acuerdo el apellido. Cuando era niña, ella jugó a que era la maestra de niñas y niños más pequeños que ella. Y por jugar a ser maestra, se le concedió un premio llamado Mujer del Año. Se lo dio un medio de comunicación que se llama Portafolio. La niña tenía 11 años y la premiaron como Mujer del Año, le dieron un trofeo. Cuando yo fui al Salado, 9 años después, a escribir mi crónica, la niña ya no era niña, sino que tenía 20 años. La encontré a las 4 de la tarde, a esa hora la encontré, y recuerdo que ese día ni había desayunado ni había almorzado. Pero sobre todo no estaba triste por eso, sino porque no había podido cumplir su sueño de ser una maestra. Ella soñaba con ser una maestra. Quería estudiar pedagogía para ser maestra. Entonces yo digo en mi crónica que en Colombia lo que nos gusta no es la solidaridad,
sino la parodia de la solidaridad. Mm, O hacer, como una especie de reality con la idea de que somos solidarios. Premiamos a una niña porque jugó a ser profesora, pero luego no ayudamos a esa niña transformada en adulta a que verdaderamente estudie para ser una profesora. mm. ¿Cuál fue la consecuencia de mi crónica? Que apareció un mecenas y la niña pudo convertirse en una profesora. Hoy en día es maestra. Ese es Qué un lindo caso eso, ¿eh? que te puedo citar El- mucho. Te puedo citar mucho. ahí es donde aparece ese costado del periodismo que se ha ido desdibujando, como decía Richard Kapuscinski, desde que el periodismo se convirtió en una mercancía, dejó de ser servicio. Pero Sí. ahí es donde recupera ese concepto de servicio, ¿no? A raíz de la historia de esta niña que me estás contando, aquí es una festividad nacional. Nosotros celebramos el 25 de mayo la libertad en Argentina porque se conformó el primer gobierno patriótico que en 1816 nos llevó a la independencia. Pero sé que en Colombia se conmemora hoy el Día de las Víctimas Mujeres de Violencia Sexual. Este día fue instituido por el gobierno de Juan Manuel Santos a partir del caso de Ginette Bedoya Lima, que acaba de recibir ese premio extraordinario de UNESCO. Y hay una crónica tuya sobre la mujer que nos habita, sobre ese costado femenino que los hombres rechazan. Me llamó muchísimo la atención la honestidad de reconocer que el hombre puede tener ese costado femenino y que explotarlo lo beneficia, no lo perjudica. Bueno, es que nos crían a todos como picapiedra. Tú sabes que a mí me ha tocado, bueno, me ha tocado, me está tocando, o sea, como que nos toca a todos aprender a ser hombres de verdad. Eso quiere decir aprender a convivir con las mujeres siendo hombres de verdad. Eso quiere decir que todos, cuando digo todos, es todos, hemos incurrido en algún momento de la vida en un comportamiento absolutamente inapropiado, que no tiene que ver con violencia necesariamente, ¿no? O por lo Mm, menos no una violencia explícita, pero sí de pronto un sesgo de violencia por algo que dijimos que no debimos decir, o una forma indebida de tratarla, o una condescendencia que termina siendo machismo terrible, ¿no? Una condescendencia bajo el cual la miramos necesariamente como un ser que fuera inferior, porque si tratas a alguien con condescendencia, estás poniendo a esa persona por debajo de ti, ¿no? mm, De modo que, uy, yo he visto de todo. Yo crecí en una sociedad profundamente machista, ¿sí? Pero con una madre, fíjate, con una madre que ahí en la crónica esa que tú mencionas, sí. tanto Kevin Johansen, el músico, el gran músico argentino como yo, hablamos de nuestras madres, más él de la suya que yo de la mía. Mi mamá, mi mamá era una mujer que creció en ese mismo mundo machista, pero ella sí me dio clases a mí absolutamente de que no, de que eso no, de que ella no iba a repetir ese modelo con nosotros, ¿no? O sea, mi mamá, somos dos hermanos, mi mamá, una hermana menor y yo. Y mi mamá me ponía a lavar platos, si había que barrer, yo barría, o sea, eso no, mi mamá no se puso con esa cosa machista que venía de su familia, de que en la familia las mujeres son las que cocinan, las que cosen, y los tipos por allá rascándose la barriga, pues como si fueran unos reyes, ¿no? Sí, tal Yo cual. creo que, bueno, ese descubrimiento de tratar de ser hombre en estos tiempos, todos nos hemos estrellado, Susa, porque todos hemos terminado descubriendo que somos unos cavernícolas, que hemos actuado en algún momento de manera indebida, de manera inapropiada, que hemos incurrido en esas lacras que te mencioné hace un momento. Bueno, haber instalado el tema ya en la agenda pública y que en toda América Latina, bueno, hay países con alguna excepción como Brasil hoy con Bolsonaro, pero que la mayoría de los países de América Latina estén empezando a reconocer este tema hace una diferencia. Pregunta Gloria Méndez
si hay alguna crónica que te haya causado dolor al escribirla o al producirla. Bueno, ¿Cuál es, no? la de la madre del chico asesinado por el ejército colombiano, esa me dio mucho dolor escribirla. Me dio mucho dolor, mucho dolor. Recuerdo que yo llamé a mis hijos porque yo quería compartir esa crónica con ellos. Ellos vinieron, me puse a leerle la crónica a ellos y los tres terminamos abrazados llorando. Yo quise, yo quise leerla ante mis hijos porque era como una forma de decirles, mis amores, ustedes nacieron en este país. Este es el país del papá de ustedes y esto es lo que somos. Quería que la crónica fuera como un acto de reconocimiento, también al mismo tiempo que ellos sintieran un poco la situación de privilegio que hemos tenido nosotros, porque no nos ha pasado eso, ¿sabes? En un mundo terrible donde puede pasar eso, a nosotros no nos ha pasado, ¿verdad? Quería que ellos supieran que vivimos en un mundo frágil, en un mundo donde, no sé, este vaso se me puede caer ahora y se puede romper, pero así es la vida también, ¿verdad? Yo quería que ellos sintieran eso y quería que salieran un poquito de la burbuja en la que están o en la que podrían estar para conocer a la madre. Yo llevé a la madre a almorzar, a la madre de mi crónica, con mi hija. Hubo un día en que almorzamos con mi hija. ¿Sí? Ahorita me preguntaba si me veo con las personas después, porque yo quería que se conocieran. Extraordinariamente valiente, muy emocionante cuando dice yo le di la vida a mi hijo y él me dio la lucha, ¿no? Y eso es muy, muy conmovedor. Pregunta Carol Flor Dalisa Pérez, tenemos varias preguntas. Alberto, que nos hable de su próximo libro. Dicen que el libro que se cuenta no se escribe. No Sí, sé si vos querés contar algo. eso es verdad, eso es verdad. Bueno, estoy escribiendo un libro, como dije ahorita, sobre el origen del narcotráfico en Colombia, que se dio con marihuana en los años 70 en la costa Caribe. Hasta ahí llegó. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces adelante con la premisa. Acá tengo dos preguntas más. Yari Ochoa, ¿qué crónica siempre has querido escribir y no has escrito y por qué? Bueno, a mí me encantaría escribir la crónica del viaje mío con un tambor desde África hasta América. Que sea un viaje en barco y que una vez lleguemos a América, el tambor y yo recorramos varios sitios de América donde hubo una población afro en la cual se oyó bastante el sonido de ese tambor. A mí me dijo un campesino en San Basilio de Palenque, que es un pueblo cimarrón colombiano, un Lo pueblo, conozco. claro, fue un pueblo de Alucinante. cimarrón. Y ahí un campesino me dijo una frase que nunca olvidé. Me dijo, el tambor es un libro que suena. A mí me parece tan bello eso. Porque fíjate que Qué a estos, lindo además. no, es bellísimo. Es bellísima esa frase, ¿Sabes por ¿sí? qué quisiera escribir sobre el tambor? Mira, yo una vez estuve en Cuba, bueno, he estado varias veces en Cuba, pero en una de esas veces estaba en la Casa de África. En La Habana existe la Casa de África. Y fui a hablar con su director, creo que se llama Alberto Carmona, tal vez, Alberto Carmona, algo así. Si no me traiciona la memoria, se llama Alberto Carmona. Yo lo entrevisté y lo grabé y todo. Y hablando con él me decía que una gran cantadora cubana se quejaba de que en la narrativa de las negritudes en América casi siempre se mencionan el látigo y el hierro sobre la piel, que son como los dos símbolos de la infamia que fue ese gran genocidio cometido contra los negros, ¿no? Y ella se quejaba, la señora, la cantadora se quejaba de eso porque decía, ¿de dónde sacan que lo peor que nos pudo haber ocurrido fue que nos marcaran con un hierro
y que nos pegaran con un látigo. Eso no fue lo peor. Entonces la señora retó al director de la Casa de África a que armara su árbol genealógico. Le dijo, usted podría devolverse en el tiempo y encontrar el origen de su apellido. Si me voy para Estados Unidos y le pido eso a alguien de apellido Smith, también lo podría hacer. Pero yo no lo puedo hacer porque yo ando por el mundo con un apellido que no es el de mis abuelos africanos. Y como me trajeron acá y me quitaron no solo la lengua, sino ese apellido africano que yo tendría que tener, no me puedo dar el lujo de devolverme y encontrar la raíz de mis abuelos. Eso realmente es lo peor de todo lo que nos pudo haber pasado. Entonces yo tengo la idea de que si hago que el tambor viaje conmigo y el tambor venga conversando conmigo, quizá puedo contribuir a devolverle un poco de la dignidad a esa gente que no la tuvo en ese trato infame que le dieron. Y que algunos países como Argentina esa parte la niegan, ¿no? La han invisibilizado, allá la han invisibilizado, ¿no? En Argentina. Claro, muy invisibilizada. Tengo un par de preguntas más, estamos sobre las 22:50, así que creo que podemos hacerla. Jairo Hernández Ortega pregunta, ¿por qué considerás que la costa caribe colombiana es una cantera inagotable de historias? Mira, yo considero que en el Caribe colombiano floreció la tradición oral. En parte por el atraso que nos ha caracterizado durante largos periodos de nuestra historia. Si tú vives en un lugar cómodo, en un lugar con buena tecnología, un lugar súper desarrollado, tiendes a asumir la vida cotidiana de acuerdo con lo que te determina ese desarrollo. Pero si vives en un lugar donde la energía eléctrica se interrumpe a las 5 de la tarde y te toca sobrevivir al calor infernal de esa hora y a los zancudos que salen en masa a esa hora, el momento en que la tarde se convierte en noche, ese es el momento de los zancudos. Entonces toca sacar los asientos a la terraza y armar con el vecino y con el otro vecino una tertulia que deja de ser comunal para convertirse en descomunal. Cuando tú, claro, cuando tú tienes una vida de esa, no te queda más recurso que contar historias. O sea, nosotros allá, sí, incluso, Susa, yo he dicho varias veces que crecí en un pueblo sin bibliotecas. Y tengo una frase de lamento que suelo repetir. La frase es la siguiente: ¿dónde estabas tú, Mark Twain, cuando yo más te necesitaba? Es muy buena. No había libros, no había libros. Entonces, pero ¿sabes qué había? Las voces de un pueblo que sabe contar historias de manera oral. Y con esas voces yo crecí amamantado, acunado, y con esas voces me convertí en el contador de historias que soy. Después me tocó, bueno, meterme en las bibliotecas, convertirme en un lector, formarme como un escritor, pero el punto de partida fue la tradición oral del pueblo al que pertenezco. Maravilloso. Yo creo que vamos a cerrar acá porque me gustó eso, ¿no? Pertenecer a esa historia oral que sigue viva mientras siga viva la crónica, que rescate esas historias y nos la traiga al presente. Y no olvidarnos que todo ese patrimonio inmaterial y cultural que está vivo es lo que también somos, solo que en nuestra gran mayoría lo desconocemos. Muchísimas gracias, Alberto. Siempre es un placer hablar con vos. Qué suerte que la tecnología nos permitió encontrarnos. Agradezco a Claudia que tuvo esta idea. Yo dije, bueno, si puedo entrevistar a Alberto va a ser un enorme placer en este confinamiento que posiblemente en nuestro caso llegue hasta agosto. Así que no va a ser fácil, pero estas cosas lo hacen más sencillo. Un beso enorme, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, y gracias a todos los que nos han acompañado en este Autores en Cuarentena de Centroamérica Cuenta. Gracias. Gracias.